Muy buenos días. Nuevamente la paz de nuestro Señor Jesucristo esté reinando en nuestros corazones. Le damos muchas gracias a Dios de la oportunidad y misericordia de tener nuevamente la vida para escuchar su palabra de Dios. Creo que eso es muy bueno. Y vamos a darle repetición al versículo que estamos memorizando este mes. Isaías 43:2. Y dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Ese es el versículo que estamos memorizando. Quiero que me acompañes a la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 3, del versículo 10. Voy a leer del versículo 10 una historia al versículo 30. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. El libro de Daniel, capítulo 3, versículo 10 al 30. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. El 11. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honréis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, y cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían.
Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios quien pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, estamos en esta mañana reunidos para escuchar tu palabra. Y creo, Señor, que tú tienes mucho de qué hablarnos sobre todas estas historias. Que tu Espíritu Santo me use. Yo espero que los oyentes, Señor, estén dispuestos a aprender sobre tu palabra, que les hable por medio de mi boca, que me hable a mí mismo, que yo solamente sea ese vaso, ese canal, ese instrumento, y que tú, Señor, seas glorificado, porque es tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. El tema lo vamos a poner para los que apuntan: cuando pases por el fuego, no te quemarás. Así va el versículo que estamos memorizando. Entonces estábamos viendo en este versículo que una de las cosas es de que las aguas, cuando pasas por las aguas te quieren ahogar. Estuvimos hablando de eso. Después los ríos, ellos ya te quieren arrastrar. Hablamos de eso. Y ahora vamos a hablar del fuego, que el fuego ahora te quiere consumir. Prácticamente es lo que está ilustrando este versículo. Y inspirándome en esto, entonces me acordé de lo que leímos, que literalmente pusieron un horno, y ese horno era para un castigo, para quemar a cualquier ser humano que no obedeciera lo que el rey decretó. Entonces el rey se le ocurre una idea y manda a traer a todos los gobernantes, todas aquellas personas importantes, y les dio el edicto que al sonar los instrumentos musicales tenían que postrarse y adorar. Entonces, basándome en esto, dije yo: Señor, ¿cómo fue esa historia que 3 personas en esta historia no les hizo daño el fuego literalmente? Entonces de ahí saco 2 puntos que voy ahorita a decirles, pero me voy a concentrar en uno. Y en el versículo 17 del capítulo 10 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos. Ese es el primero. Entonces hay una parte que se apremia por ser servidor de Dios. Por ser un servidor de Dios, hay algo que se apremia, como que Dios no lo pasa por alto, que tu tiempo, tu esfuerzo, tu actitud, tu dinero, todo lo que involucres para servirle a Dios, como que no pasó por alto, como que no pasó por despercibido en los ojos de Dios. Y por eso hoy quiero decirte qué tan importante es servir, qué tan importante es tener la actitud de servicio, qué tan importante para Dios es que tú y yo aprendamos. Porque cuando Jesucristo vino a la tierra, dice que vino en forma de siervo a servir y lavó los pies. Y en el reino de los cielos es muy diferente cuando Jesús dijo: ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Obviamente que es más importante el que se sienta a la mesa. Y cuando le sirve, Jesús dijo: ¿acaso le da gracias al sirviente porque le sirvió? De cierto te digo que no le dio ni gracias. Pero en el reino de los cielos no es así. El que quiera ser primero y el más importante tiene que servir a los demás. Allá se mueve diferente al servicio.
Acá, cuando nosotros vimos a Jesucristo, todos, probablemente al Mesías, lo esperaban tan poderoso, tan espectacular. No lo esperaban montado en un asno. No lo esperaban como en forma de un siervo. Ellos esperaban que los iba a sacar de Roma, de la cautividad, de los impuestos. Ellos esperaban una libertad diferente. Ellos esperaban a alguien grande, tan poderoso, que de pronto cuando viene Jesús dicen, no, este no puede ser el Mesías. No lo aceptaron muchos del pueblo. Pero Jesucristo vino a enseñar cómo se mueve el reino de los cielos, cómo se mueve el reino de Dios. Y que algo creo que Dios nos quiere compartir en este día es de que aprendamos principios del reino de Dios. Y que sobre las historias aprendamos que cuando vienen situaciones tan difíciles que te quieren consumir como el fuego, vemos que aquí una historia, y qué es lo que hace que esa historia sea una historia totalmente diferente. Y solamente hay una parte que me enfoco mucho, y con esta me voy a enfocar ahorita, hoy, de la parte del servicio. ¿Qué tan importante es el servicio? Nosotros podemos encontrar me acuerdo de que compartimos de una mujer que se llamaba Rebeca. Está en Génesis 24:18. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. El 19, y cuando acabó de darle de beber, dijo también, para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. El primer punto que quiero decir del servicio es de que sirvió, uno, sin esperar nada a cambio. ¿Se acuerdan la ilustración que cuando llegó ante el rey una persona y le regaló un pastel diciendo, este pastel está hecho de mi cosecha, señor rey? Este pastel está hecho de lo mejor de mi cosecha y se lo traemos a usted. Y el rey le gustó tanto ese detalle y dijo, por darme esto, te daré 10 tierras más para tu cosecha. Y como lo oyó un hombre importante que le servía al rey, trajo un caballo, el mejor caballo que corre mejor. Dijo, rey, este es mi mejor caballo que tengo y se lo regalo. Y el rey le dijo, gracias. No le dio nada. Y él dice, oye, aquel te trajo un pastel y le diste 10 tierras, yo te traigo un caballo. Dice, sí, pero la diferencia es que él no esperaba nada. Y tú sí esperas algo. Aquí, esta muchacha no lo hizo pensando que iba a ser esposa de alguien rico, que fue Isaac. Ella no sabía que iba a ser apremiada por algo impresionante, que iba a estar en la Biblia, que iba a estar entre las historias, que ella iba a ser usada dentro de los patriarcas como esposa. Ella no sabía nada de eso, pero tenía algo en el corazón que tal vez sus padres sí le infundaron. Sirve. Para ella probablemente no sabía la oración de este hombre que hizo, Señor, si tú me apremias y no nada más me da agua a mí, sino a todos mis camellos, que era bastante trabajo. Yo no sé si las manos de esta muchacha cuando sacaba la cuerda, ya en el último, ya tenía hasta ampollas, ya estaba, no sé. Porque si era bastante los que camellos toman agua. No sé cuántas veces realmente tiró la cubeta para sacar agua. Pero sí vemos lo importante cómo Dios apremió. Vemos la importancia, si nos vamos más atrás con Caín y Abel, cómo Abel dio lo más preciado, ovejita. Lo más hermoso de todo lo que él tenía. Dijo, esta se la voy a ofrecer como una ofrenda a Dios. Escogió lo mejor. Pero vemos a la otra persona que dijo, una zanahoria más o menos así. Vemos cómo Dios sí le tomó importancia lo que hizo Abel. Ahora, lo que te quiero decir es de que Dios quiere que nosotros nos movamos por principios de servir.
Pero creo que Dios nos quiere dar ese principio para cuando pasemos por el fuego, no te quemes. Ese versículo está bien hermoso y todo lo podemos poner en un cuadro hermoso. Podemos ponerlo, si quieres, en una canción. Pero cuando escudriñas a la gente que no se quemó es porque tenía cosas valorosas o de valor o de principios que ellos ejecutaban. Porque vamos a decirte la historia que fuera así, lo mismo, pero que no fueran servidores de Dios. ¿Qué crees que les hubiera pasado? Respóndete tú. ¿Qué crees que les hubiera pasado a estos 3 jóvenes que solamente digan, yo no me voy a hincar y me vale? Así como los gandallitas. ¿Qué crees que les hubiera pasado? Mira, los agarran, los avientan y ahorita estuviéramos leyendo la historia y los 3 fueron consumidos por el fuego. Así te lo digo. Pero estos 3 jóvenes tenían algo que le quieren mostrar a todos nosotros, algo que tenían en su corazón, que Dios no lo pasó por despercibido. Y te voy a decir algo, el tener un corazón de servicio, créeme lo que te trae muchos beneficios. Te hace no ser una persona egocéntrica, que nada más pienso en mí, y si yo estoy bien, y si yo estoy feliz. Porque aquí esta muchacha no pensó, ¡ay, tantos camellos! No, nada más le doy, nada más me pidió él, nada más le doy a él. Pero ella no sabía la oración de él. Servir a personas que no conoces, a veces, si tú tienes un corazón que ya sirve, eso es un poquito más fácil. Pero ahorita te voy a decir dónde entra un poquito más difícil. Pero había un pastor que yo lo escuché, que él dijo que una vez fue a un restaurante a comer. Y que él comió hace unos años, no en el presente, hace unos años, aquí en Estados Unidos. Y el que lo atendió, el mesero que lo atendió, cuando llegaba a la mesa le ponía una sonrisa a él y a su familia. Pero cuando él se iba, él miraba que hacía muecas. Y el pastor lo observaba y decía, cada vez que ya con nosotros se porta bien amable y todo, pero cada vez que lo veo caminando hacia la cocina, está con muecas, así como, algo tiene esta persona. Y Dios siente que le habla en su corazón, en su mente, y le dice, quiero que le dejes una muy buena propina. Y él dijo, ay Dios, pues ahora sí dime cuánto es una muy buena propina, porque no sé. Déjale $100. Y en aquel entonces $100 valía más de lo que él consumió de comida. Y como a muchos les pasa cuando te hablan de dinero, ya sé, a ustedes no les pasa, ¿verdad? Porque son bien dadivosos. Pero hay mucha gente en otro planeta que a veces cuando le hablan de dinero, se enojan. Y como mucha gente hasta empieza a pensar que es la voz del enemigo. Y empieza a reprender, a rechazar y a rebotar y decir, eres un mentiroso, eres padre de mentira. Pero cuando se trata de bendecir, a veces vas a ver que Dios te va a decir algo, a veces un poquito en contra de cómo estás pensando, cómo crees las cosas. A veces Dios hace eso y me ha pasado a mí muchas veces y tal vez te pase a ti. Pero te estoy contando el suceso de este ministro. Y dijo, bueno, al final Dios le dice, quiero que le dejes $100. Le deja $100. Y le dice, gracias. Y se va. Pasaron algunos meses y recibe una carta. Y la carta decía, mire ministro, el día usted fue al restaurante, yo lo atendí. Ese día yo recibí una carta de desalojo del banco. Yo me sentí abandonado por Dios. Yo me sentí que Dios no me escuchaba. Yo me sentí muy mal. Y yo reconocí que usted era un ministro. Y yo hablé en ese momento cuando yo lo atendía. Y le dije, ahí está uno de tus siervos, ¿no, Dios?
Pero probablemente a mí no me escuchas. Porque me voy a perder mi casa. Pero si me escuchas, Dios, y Él te escucha, como dice en las predicaciones, que a veces te escucha, quiero una señal, que me dejes $100 de propina. Y sabré entonces que eres un Dios que escucha. Porque me siento que me has abandonado. Y cuando usted, pastor, me dejó $100, tal vez no pude salvar mi casa con los $100. Pero sí supe que Dios me escuchaba. Y fue una gran señal para mí. ¿Entiendes lo que te quiero decir cuando uno sirve a Dios? Probablemente esta muchacha no sabía que al tirar nuevamente la cubeta, el otro estaba pensando, Dios, me escuchaste. Esta era la señal que te pedí. Y solamente por una acción o una actitud o en el corazón que tenía esta muchacha, servir. Ahí quiero decirte que muévete en principios y aprende a tener un corazón de servidor. El servirte te va a quitar ser flojo y el servirte te va a quitar pensar solamente en ti mismo. Y son secretos del reino de Dios. No lo digo yo. Son secretos del reino de Dios que Jesús nos lo vino a compartir. Y dijo, mucha gente solamente piensa en mí, sírvanme a mí, sírvanme a mí. Los reyes, los presidentes, yo no sé cuánta gente se sienta a la mesa y truena los dedos y sírvanme a mí. Y Jesús vino a traer, aunque Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a traernos los principios correctos. Yo vine a servirles y soy el Rey de Reyes. Y quiero que vean en toda mi palabra las personas que sirvieron, cómo ni siquiera el fuego los pudo consumir a estos 3 jóvenes que dice que me servían. Dice que entonces ahorita tal vez estamos en el punto de gente desconocida. Acá al ministro le pasó gente desconocida. Y creo que a veces es un poquito fácil. Si Dios te pone algo en el corazón, no lo conozco, ahí está. Pero quiero que sepas que el servir puede tener como que vas aprendiendo más. En Proverbios 25-21 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Ok. Aquí ya estamos hablando de servir gradualmente. Y te lo voy a explicar. La Biblia dice, ¿quién? El que te aborrece. En otras palabras, una persona que tú ya conoces. Ya no es el hombre que le oró a Dios y era un mesero y no sabía el ministro quién era. ¿Estamos de acuerdo? No es el hombre que le pidió agua de beber a la muchacha joven con sus camellos. No. En Romanos 12:20 es muy paralelo el versículo. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, a ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Para qué? El Antiguo Testamento, y también te lo pongo en el Nuevo Testamento. Pero si dices, eso estaba en el Antiguo Testamento, no, también está en el Nuevo Testamento. Pero aquí estamos hablando de enemigo. Ahí ya empieza a doler. ¿Y por qué Dios lo puso así, muy a propósito? O sea, lo pone muy a propósito, así como que ¿qué nos quiere enseñar a través del servicio de aún de gente que conoces, que te aborrece,
o que es tu enemigo. En el 21, en Romanos 12:20 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No sé totalmente qué es lo que significan las ascuas que dice que le pondrá sobre su cabeza, pero dicen que es como acumular vergüenza y remordimiento sobre él a través de tus actos de bondad. Probablemente tenga esto más significado, pero eso te lo pongo un poco, por si te preguntas qué son las ascuas sobre su cabeza. Lo que creo que Dios nos está diciendo es de que hay un servicio que Dios lo pone a un nivel muy diferente. Una vez que Jesucristo dijo, si ustedes hacen muchas cosas que también los gentiles hacen, no hay diferencia. Dijo, no hay una diferencia entre tú ser hijo de Dios y los gentiles, porque ellos hacen lo mismo. Ellos sirven a los que aman también. Ellos se ayudan también. Pero ¿quieren ver la diferencia entre los hijos de Dios y los gentiles? Tú sirve al enemigo. Ahí sí va a haber gran diferencia. En ese momento o en ese punto que Dios te diga de servir a alguien que no te cae muy bien, estamos hablando de que no vas a hacer por sentimiento. Y ojo, ahí es donde el enemigo se aprovecha y te dice esta palabra que a mí me la dijo en algún momento. Eres un hipócrita porque te cae mal esa persona. ¿A alguien le ha sucedido? Eres un falso porque ni siquiera te cae bien. ¿A alguien le sucedió? Pero te voy a decir que esa es una mentira. Y te voy a decir en dónde se convierte en mentira. Cuando tú escuchas un mensaje de Dios para servirle, la base de eso que tú vas a accionar o hacer es obediencia al mensaje de Dios. No precisamente te va a acompañar tu sentimiento. Dios no nos dice, bueno, cuando tú sientas que amas a tu enemigo, ámalo. No dice eso. O cuando tú sientas darle un vaso con agua a tu enemigo o al que te aborrece, pues dáselo. No vas a encontrar en la palabra de Dios eso. Vas a encontrar, tú obedéceme y después vas a ver lo que va a suceder. Tú obedéceme y después vas a ver lo que va a pasar. Estos jóvenes, cuando estaba haciendo el rey, dando ese dicto, ellos probablemente en un punto, cuando dijeron, ¿y si no? O sea, mira, Dios nos puede librar de tu horno de fuego, rey Nabucodonosor, pero ¿y si no? Sepa que no nos vamos, ni vamos a servir a tu Dios, ni le vamos a adorar. La segunda parte es adorar, pero me voy a concentrar en servir. Ellos servían y adoraban a Dios. Muy importante, ojo. Muy importante en la adoración. La adoración es bien apremiante, tanto que el enemigo un día le dijo, si tú postrado me adoras, Jesús, todo esto te doy. Él sabía lo apremiante de la adoración. Jesús dijo, escrito está, solamente a Dios adorarás. Pero eso es otro tema, solamente te lo paso a colapso por si tú estás dejando de adorar a Dios. Mira, tú puedes orar, pero no es lo mismo que adorar. Tú puedes orar horas, pero si algo te puedo decir que es muy apremiante es que a veces tienes que dejar todas tus peticiones a un lado. Todas tus peticiones. Puedes dejar todos tus argumentos que tienes para Dios. A veces y busca su rostro y adórale. Nada más. No te concentres en otra cosa más que en su presencia de adorarlo. Es muy apremiante. A veces Dios puede contestarnos más por la adoración que por la petición.
Yo no vi a Pablo y Silas diciéndole a Dios, Dios, quítanos las cadenas de este calabozo que estamos y rómpelas y caiga un temblor. No, no vi eso. Dijeron que ellos empezaron a cantar himnos y después vino el acontecimiento. Entonces, yo creo que en este punto de servicio entra mucho tu alma, juega un papel muy importante tu alma, porque entra en mucho juego tus sentimientos. ¿Por qué? Porque estamos con personas que te aborrecen. Fíjate, ya no es un servicio como a la gente que, bueno, no lo conozco. Es fácil darle una prenda, es fácil darle un dinero, es fácil darle un burrito, un taco, un agua. Pero dárselo a tu enemigo. Ahora, no te quiero poner esta carga como diciendo, ahora después de este mensaje tú tienes que ser, si eres mujer, así como, no sé, la Mujer Maravilla, si eres hombre, un Superman. Lo que te quiero decir es de que si nosotros vamos a vivir conforme a la palabra de Dios, a lo que está escrito, y cuando vengan situaciones que realmente nos quieren consumir, tenemos que aprender de principios que Dios, ¿qué es lo que hizo para que no fueran consumidos? Y algo es bien importante, el servicio a Dios. Y si hay un servicio a Dios, y hoy en día, en este momento, tú dices, bueno, yo realmente apenas entré a la congregación, quiero servir. Mira, puedes servir recibiendo a la gente, yo no sé, pero empieza con algo y vas a ir en ascenso. No te quiero poner la carga de que ahorita vayas con tu enemigo y hagas algo en contra de... Pero el día que Dios te diga hazlo, tienes que obedecerlo. Este camino es así. A veces Dios sí te dice algo en contra de tus sentimientos. Y no te van a acompañar. Mira, a mí me gustaría decirte que en este camino todo lo que Dios te diga, tu sentimiento te va a acompañar 100% y que vas a estar muy bien y vas a obedecer a Dios muy bien. En ocasiones vamos a ser como Jonás, que te van a decir, ve y predica a Nínive, y tú vas a agarrar, si Nínive está al norte, vas a irte al sur. A veces va a ser así. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó a una ciudad pagana que él quería que fuera destruida y dijo, no merece misericordia. Yo sé, Dios, que después de mi mensaje probablemente ellos se arrepientan. Tú eres un Dios misericordioso y los vas a perdonar. Y yo no quiero que los perdones. Yo quiero que les caiga juicio. Dios es una gente perversa, es una gente mala, es una gente... Y Dios le dice, ok, ve y haz ese mensaje. Y de pronto vemos que Jonás es uno de los evangélicos que a mí me sorprende de que él llega y solamente decía, en 40 días Nínive será destruida. Como diciendo, ojalá y no me escuchen. Ojalá y sigan con sus pecados. Ojalá y no se arrepientan, no pidan perdón, no aclamen. Es más, que no me crean. Él no empezó a dar un buen sermón de 40 minutos. No. Pasaba y gritaba, en 40 días Nínive será destruida. El que me quiera creer bien y el que no me quiera creer, me vale. Y ahí se sentó a ver cómo destruían a Nínive. Pero creyeron. Y dice que los animales estuvieron 3 días de ayuno. Todo en la ciudad. Y Dios cambió su decreto. Y Jonás se enoja. No te dije, Dios, que eres misericordioso y que los ibas a perdonar. A veces Dios te va a decir en forma de servicio lo mismo. Tú vas a querer irte al norte cuando Dios te diga al sur. Te vas a querer al oeste cuando Dios te diga al este. Tu sentimiento no creas que siempre va a estar al lado de lo que Dios y la palabra de Dios te dice. Mi esposa la última vez que compartió dijo algo que a mí me llegó mucho. En el último segundo del último minuto del último de lo último, Dios puso el dinero, $1,000,000 que el siervo necesitaba. Y mi respuesta es ¿por qué? Mi pregunta es ¿por qué? Y mi respuesta me llegó porque es mi siervo.
No se lo pidió un vago. Se lo pidió una persona servidora. Mi esposa también compartió y nos hizo recordar que un hombre agarraba niños y oraba por las camas, oraba por los zapatos, oraba por la vestimenta, oraba por la comida, oraba por la casa, oraba por el techo, por todo. Y Dios se los daba. Y mi pregunta fue, ¿por qué? Y mi respuesta fue la misma. Porque me servía a mí. Mi respuesta de lo que hoy te estoy compartiendo es, ¿tú cómo quieres ser? Una persona egoísta y nada más pensar que todo el mundo piense como tú crees que piensa y debe de ser como tú crees que debe de ser. Pues lo siento, pero ni las personas van a ser como tú crees que quieran que seas. No van a estar como tú quieres que seas. No van a ponerse como tú quieres que se pongan. Tú eres la persona que lo único que le tiene que importar, o yo, es que opine Dios de mí. Mira, las personas pueden tener mucha opinión, diferentes opiniones acerca de ti. Pero lo importante es qué opina Dios de ti. Estos tres jóvenes, estaba el reino enojado, estaban todos ahí los gobernantes, estaban los soldados, estaba todo el pueblo, estaban viendo el espectáculo. Y probablemente si yo escucho al pueblo, tal vez oía, qué mensos, nada más que se hinque un poquito y ya les salva la vida. Tal vez esa era la opinión de muchos. Ay, es un Dios falso además. Dios sabe que necesitamos esta vida. Probablemente otros dijeron eso. Probablemente los hombres fuertes dijeron, yo nunca había visto gente tan tonta, que está mirando el horno, que lo estamos calentando 7 veces, o sea, no se van a escapar. Y aún así sigan, ay, nosotros queremos servir a Dios. Probablemente eran todas las opiniones en aquel momento. Tal vez el mismo rey enojado dijo su opinión, que Dios los va a librar de mi mano. De verdad, que Dios los va a librar de mi mano. Era su opinión personal de él. Que Dios los puede realmente sacar de este fuego. Y los tres muchachos no oyeron nada de eso. Como eran servidores de verdad, de corazón de Dios, dijeron, me importa lo que Dios piense. Prefiero morirme, pero yo no voy a traicionar a Dios con otra estatua, ni voy a adorarlo. Prefiero morir. Tenían un corazón dispuesto a servir a Dios en contra de la vida. Y Dios lo miró, pero ellos no sabían que Dios estaba presente. A veces Dios es así, parece que no está presente. Y nada más te está mirando tu actitud. Te está mirando como, si cantas de corazón o no cantas de corazón. Si adoras o no adoras. Si le sirves o no le sirves. Y en ocasiones vienen los momentos de fuego. Para quererte consumir. Para quererte destruir. Y en ese momento, dice que apareció un cuarto personaje en el horno. Que lo único que se quemó fueron esas sogas donde los habían atado. Y el rey estaba hasta espantado. Y dijo, el cuarto tiene el rostro como un hijo de Dios. Ahora, ¿vieron que sí miró Jesús? La Biblia está llena de que Él mira todo. Sabe todo. Pero ¿te estás dando cuenta de la importancia si tienes en el corazón de servirle? No pongas el servicio en, ay, si la gente cambia, le voy a servir. Porque la Biblia no te está otorgando eso. Ni a ti ni a mí. Dice, si tu enemigo, ese ya es un servicio más alto. Pero Dios lo que quiere darte es la vida plena.
Y la vida plena se encuentra en sus principios, en su palabra. Esa vida plena que Dios nos promete está quitarte tu egocéntrico de si a mí me dicen o me hacen, no, Dios te lo quita. No, usted se mueve en principios, usted es un siervo y una sierva de Dios. Así sea tu enemigo. Usted lo que le importa es qué piense yo de usted, no lo que piense la gente de usted. Y Dios te empieza a quitar. Cuando menos te das cuenta, cada vez dices, esta es la vida plena. Tu corazón vive en libertad y vive en paz. Porque el Padre Celestial te dice, estoy contento contigo. Y nada más para decirte un poquito que no siempre te acompaña el sentimiento, me hizo recordar cuando Jesucristo oró y dijo, Padre, si es posible que no beba esta copa. Iba a la cruz. Yo no escuché a un Jesús, Padre, estoy bien emocionado, bien contento. Mira, Señor, estoy lleno de felicidad porque voy a salvar al mundo por esta cruz, en esta cruz. No es cierto que estaba así. Y era alguien que nadie se puede comparar con él. Y oró 3 veces y dice que su alma estaba triste hasta la muerte. Pero nos enseña algo Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía. Si Jesucristo nos está diciendo un mensaje, no siempre obedecer a mi Padre, te va a acompañar ese sentimiento. ¿Y cuántas veces no me ha pasado a mí? O tal vez a ti. Y no es cierto que tu sentimiento está. Pero vas a poner más la obediencia a lo que Él te dijo. La obediencia a lo que Él te dijo. Y a veces Dios te forma un corazón de siervo a través de eso que no querías hacer. Pero no le llamas que eres hipócrita o que eres doble cara o que eres falso. Llámalo, Señor, estoy aprendiendo a ser un siervo a través de tu mensaje, de tu palabra. Y si tú, ahorita probablemente no me salió bien, tal vez mi sentimiento no me acompañó, pero aún así lo hice, no significa que Dios te va a ayudar en el proceso de formarte ese corazón hermoso que quiere que seas libre de toda ofensa, simplemente por ser su siervo. Y cuando vengan cosas que te quieren consumir, allá en el cielo van a decir, espérense, espérense. Esta persona tantos años me ha servido. No se va a quemar. Así como lo hice con esos 3 jóvenes. Soy el mismo de ayer, de hoy y el de mañana. Voy a estar con esa persona. Aunque el fuego esté terriblemente, no se va a quemar. No me lo van a consumir. Porque es mi siervo, porque es mi sierva, porque mira lo que ha hecho. Hasta sus enemigos les ha podido servir. Por obedecer lo que yo le mandé a mis siervos que escribieran y que lo encuentro en Romanos. Ascuas en su cabeza les ha puesto. Ya no está hablando de cualquier servidor o cualquier servidora. Ya está hablando algo que Dios está formando en el corazón, que le huele grato cada vez que tú oras, que le huele grato cada vez que tú le alabas, que le huele muy grato cada vez que tú le adoras, porque no nada más haces eso, sino porque le pusiste tus manos y le dijiste, heme aquí, en lo que yo pueda servirte, te sirvo, Señor. Es gradual el servicio. Si tú encuentras todas las personas, Jesucristo mismo nos vino a enseñar eso. Quiero que sepas que es bien importante, porque hoy muchas personas solamente están pensando en su propia felicidad. Y cada vez que yo me encuentro una persona que se preocupa por su propia felicidad, encuentro un ego. Un ego que de pronto, más que verlas felices a esas personas, los veo amargados.
más que felices los veo frustrados. Más que felices los veo infelices. Y la única respuesta que a veces veo, digo, ¿por qué? Porque ellos no quieren recibir nada más, pero no quieren dar nada. Por pensar en ellos nada más. Pero el reino de Dios me enseñó, no. Tú das y te darás cuenta cómo es tu corazón libre. Te darás cuenta cómo la felicidad llega. Te darás cuenta cómo la paz llega, cómo el gozo llega, cómo mi presencia llega. ¿Pero por qué llega? A través de la obediencia a mi palabra. A través de la obediencia a mi palabra. Entonces, creo que hoy el Señor, quiero leerte esto y con esto cerramos. Mateo 25, 31 al 46. Y esto es bien importante. Fíjate, porque esto habla de juicio. Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas y los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer. Tuve sed y me distes de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y me viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o te sustentamos o sediento o te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Viste lo importante del servicio? ¿Viste que hubo fuego eterno, pero ahora ya es un fuego eterno? ¿O nada más lo veo yo? ¿Viste que dijo, me vistes en la cárcel? En la cárcel va la gente mala. ¿Qué hacemos con la gente mala? Yo me aparto de él. A mí mi pastor me enseñó a ser selectivo, es gente mala. Sí, pero cuando creces, cuando tú ya creces y sabes de la palabra de Dios, ¿qué hacemos con la gente enferma? Porque tuvo malas decisiones, se enfermó. Tal vez me puede contagiar. ¿Qué hacemos con la gente que no tiene ropa? Él está pobre porque no le echa ganas, es un flojo, holgazán. ¿Los juzgamos? ¿Los juzgamos? Pero si ves lo que dijo Jesús. A estos pequeñitos les sirvieron. Me lo hicieron a mí. Porque ellos también se sorprendieron. Dijeron, Señor, ¿pero cuándo te vimos así? Bueno, cuando lo hiciste a uno de estos chiquitos, me lo hiciste a mí. Tenías un corazón de servidor. Pero ustedes nunca se pararon a observar la necesidad de otra persona. Solamente los juzgaron. Solamente
los criticaron. Solamente chismearon de esas personas, sus defectos. ¿Qué hiciste para ayudarles? ¿Solamente juzgarlos? ¿Te pusiste en la posición de Dios? Como si uno fuera perfecto, como dicen. ¿Juzgas? ¿Con la viga que tenemos en el ojo, en serio? Dijo Jesús, quítatela para que tú veas claro. Y solamente para ver claro hay dos cosas que la Biblia me enseña. Que estés lleno del Espíritu Santo y que realmente sepas muchísimo de la palabra de Dios. Así tu juicio va a ser correcto. Pero a veces la mayoría de la gente ni está lleno del Espíritu Santo y ni sabe mucho la palabra de Dios. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo nos convirtamos en un corazón de siervo. Y ese es un principio divino de Dios. Si tú realmente quieres tener en la tierra realmente galardones, premios, algo divino, conviértete en un siervo de Dios, una sierva de Dios. Quítate eso de juzgar, chismear, criticar. Ponte cómo les ayudo. Esta pequeña historia y termino. Un hermano en la iglesia llegó y dijo, Señor, estoy poniendo gasolina. ¿Hay alguien aquí que le hable de ti en lo que se llena mi tanque de gasolina? Y Dios le dijo, acércate a ese carro. No te conozco, buenas noches, mi nombre es tal, pero algo sí le quiero decir. Jesucristo tiene un propósito para usted, le ama. Me manda a decirle eso. Usted no me conoce, saca una pistola y va a matar a alguien. Y ahorita, echando gasolina, iba directamente a matar a alguien. Y le dije, si hay un siervo aquí tuyo, hijo, mándalo a que me hable de ti. Así sabré que tú estás en todo esto, que tú existes. Y llegó usted. Ya no voy a matar a nadie. Compártame de Dios. Si eres un siervo, si eres una sierva, puedes hacer muchas cosas para Dios. Hay mucha necesidad. No nada más Dios te va a guardar del fuego, que los problemas que quieren consumirte aquí, Dios te va a guardar del fuego eterno. Solamente porque Dios formó un principio muy valoroso que Él lo valora mucho. Eres un siervo como un hijo de Dios y le serviste para su reino. Sin pensar por qué estuvo en la cárcel, sin pensar por qué está desnudo. No. Lo que hiciste fue agarrar una ropa tuya, un abrigo tuyo y dárselo. Sin criticar por qué está tan pobre. Dios quiere que tengamos el corazón. ¿Amén? Padre, te doy muchas gracias, Señor, en esta mañana que tú nos permites, Señor. Espero, Padre, que los oyentes que escuchen, yo mismo, podamos cambiar para tener ese corazón de siervo. Porque sé, Dios, que al pensar en el tema, me llegó mucho estos tres jóvenes. Pero si algo se alumbró mucho, es que eran tus siervos. Y creo que muchos de nosotros debemos aprender eso. Porque está bien bonito el versículo, pero a veces queremos aprender por qué no nos consumiría el fuego. Y pusiste dos partes, dimos la primera por ser servidores. En la otra tenemos que ser adoradores. Pero con esto, Señor, damos terminado el tema. Háblale a las personas y todas las personas que todavía no te tengan como Señor y Salvador en su corazón, que ellos puedan entrar en este reino para servirte. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.